con esta sesión, vamos a recordar qué son los aminoácidos, qué propiedades tienen, ¿no? Y por qué se dice que tiene un carácter básico y tiene un carácter ácido, y cómo éste puede influenciar en su carácter de tampón. Vamos a ver también las proteínas como tal, de manera general, qué estructuras podemos encontrar en ellas, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, cómo distinguirlas, cómo podemos realizar una desnaturalización, qué puede pasar. Vamos a ver también qué funciones cumplen las proteínas, vamos a ver las generales, porque los temas posteriores van a tener la oportunidad de tratarlas más a profundidad. Penúltimo, voy a mostrar qué conclusiones llegamos con todo lo trabajado. Los son comprender la estructura y las propiedades de los aminoácidos, incluyendo cuál es el comportamiento ácido básico que ambos tienen y cuál es la importancia que cobra esa característica que albergan. Vamos a también analizar la organización estructural de las proteínas, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ver algunos ejemplos, ya no los más comunes, sino tal vez algo más profundo que debemos de reconocer. Y por último, clasificar las proteínas según su composición, función, identificando los ejemplos más relevantes, porque es un tema bastante amplio, saber que las proteínas dentro del cuerpo humano, ¿no? A diferencia de tal vez de los carbohidratos, lípidos, ¿ok? Entonces vamos a ver los más importantes y ver cómo participan en los procesos fisiológicos y cómo lo podemos aplicar a la práctica médica. Bien, ¿qué son los aminoácidos? Como ya el título de la ponencia lo decía, ¿no? Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Es como un ladrillo. Si pegamos varios ladrillos uno sobre otro, vamos a construir una pared. Eso equivale a decir que esa pared va a ser una proteína. Podemos pegar tantos aminoácidos que nosotros deseamos. Si pegamos dos, por ejemplo, un dipéptido, ¿no? Si pegamos más de 50, hablaríamos de una proteína. ¿Podemos pegar más? Sí, podemos pegar hasta donde nosotros deseamos. Pero no lo vamos a pegar pues con cemento, ¿no? Sino que los ladrillos, ¿cierto? Se colocan entre cemento, pero en este caso los aminoácidos vamos a unirlos por un enlace covalente de tipo amida, ¿correcto? Llamado enlace peptídico. Entonces, los aminoácidos, pueden ver ahí en su pantalla, eh, 9 aminoácidos, ¿no? Que lo extraí de Google, la glicina, la alanina, la valina, leucina, y seguro que lo hemos escuchado, ¿no? La metionina, importantísimo en el proceso de formación de las proteínas. Entonces, aquí les traje la estructura molecular de la insulina, una proteína bastante importante, donde cobra importancia en enfermedades como diabetes, ¿no? Pueden ver ahí en la margen derecha, a la insulina en sus dos cadenas. La cadena rojita es la cadena B, con, puede notarse cómo cada bolita hace referencia a un aminoácido y cómo estos van uniéndose mediante enlaces, ¿correcto? También podemos notar aquí en la parte anaranjada cómo esos 21 aminoácidos van plegándose y acompañándose entre sí por el mismo enlace peptídico y también van formando una cadena. Entonces, es así como ambas se van a formar. Si bien es conocido que la insulina se constituye de dos cadenas, que entre ambas hacen un total de 51 aminoácidos, también, además de contar con un enlace peptídico que va a unir a cada aminoácido, cuentan con puentes disulfuro, puentes que resalto en esa circunferencia que pueden observar en pantalla, ¿no? Puentes disulfuro capaces de estabilizar a la proteína. ¿Se puede estabilizar una proteína? Claro que sí. ¿Por qué? Es importante que las proteínas conserven un estado natural. ¿Y qué pasaría si no están en un estado natural? Pues se van a desnaturalizar.
Y muchas veces esto no va a ser algo a favor, sino que puede desencadenar en patologías. Bien, vamos a ver aquí a un aminoácido como tal. Un aminoácido está constituido por un grupo carboxilo. Pueden ver aquí el grupo carboxilo. En la derecha es subrayado. De color morado pueden ver el grupo amino. Se dice que el grupo carboxilo le va a dar el carácter ácido, ¿correcto? El grupo amino le va a dar el carácter básico. Y es ahí donde, por aminoácido, puede actuar como ambos, ¿no? ¿Ya? Una reacción o un tipo de anfoterismo. Vamos a tener, además de ello, un grupo R, unos lo llaman radical, ¿no? O una cadena lateral, que va a ser propia de cada aminoácido. Y un carbono alfa al cual se va a unir ese radical. Por eso que algunos lo denominan un radical de un alfa aminoácido. Nada más. La constitución del grupo amino H3N, ¿no? Cargado positivamente, pueden ver ahí, y a este lado pueden ver el grupo carboxilo sin carga. Mark, ¿hay alguna importancia de la carga? Sí, y lo vamos a ver conforme avancemos. Ahora, los aminoácidos generalmente tienen la estructura anterior. Un grupo amino, un grupo carboxilo, el radical y el hidrógeno. Pero, ¿qué es lo que pasa con la prolina? Pregunta examen, ¿no? La prolina, ¿correcto? Va a tener su grupo carboxilo, pero ¿qué es lo que va a suceder? En la prolina, el grupo amino, aquí lo denotamos como alfa amino porque está unido simplemente al carbono alfa, lo que va a suceder que el NH2 libre, como en otros aminoácidos, no va a estar de esa forma, sino que va a formar, correcto, un anillo de 5 miembros llamado pirrolidina, lo que va a convertir esto en una amina secundaria, es decir, un NH. Mark, ¿dónde está esa amina secundaria? Aquí está esa amina secundaria. Nótese que esta amina secundaria NH es muy diferente a, a una simple estructura de cualquier otro aminoácido de grupo amino. En este caso ya no es secundario, adopta esta estructura molecular. Y es ahí el detalle de aminoácidos a pH fisiológico 7.4. El grupo carboxilo está disociado, ¿correcto? Formando un ion carboxilato cargado negativamente. En el ácido aspartico o aspartato lo podemos ver como este carboxilato está cargado negativamente, ¿ok? Y el grupo amino está protonado, es decir, está cargado positivamente en ambos, tanto en el grupo como esta carga va a variar, ¿correcto? Como esta carga va a variar. Y acá nótese un detalle, si bien el carboxilato tiene una carga negativa, nosotros podríamos denotarlo como un -1. Y nuestro grupo amino, al estar protonado, podemos denotarlo como un +1. Si nosotros hacemos eh, una simple, unas simples matemáticas entre un +1 y -1, 0, 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Está en un estado neutro. Está formando, es un aminoácido conforme avancemos. Entonces, es aquí donde nace la importancia tanto del carboxilato cargado negativamente y el protonado que sufre el grupo amino. Seguimos. Ambos aminoácidos, como los ladrillos que les mencionaba para poder formar una pared, van a estar unidos por un enlace. ¿Y ese enlace cuál es, Marc? El enlace peptídico. Marc, ¿qué tipo de enlace? Es un enlace de tipo covalente. Marc, pero hay varios tipos de enlace covalente, sí, pero este es de tipo, esto es diferente de amina, no vayamos a confundirla, es diferente de amina o amino, ¿correcto? La reacción de
formación es de tipo condensación, porque al resultar el enlace de tipo covalente va a dar como resultado la pérdida de una molécula de agua. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos el aminoácido número 1 y aquí tenemos el aminoácido número 2. ¿Entre quiénes va a realizarse este enlace, Mark? Va a realizarse entre los átomos de oxígeno e hidrógeno, ¿ok? Del grupo aquí de moradito, y un átomo de hidrógeno del grupo amino, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es una simple ecuación. Si sumamos este hidrógeno, perdón, este átomo de hidrógeno más este átomo de hidrógeno, obtenemos aquí el primero y obtenemos aquí el segundo. Marc, ¿y el oxígeno a dónde se va a ir? Molecular del agua, dos hidrogeniones unidos a un oxígeno. Tipo condensación porque se pierde una molécula de agua. Marc, ¿y qué grupo formamos? Grupo amida. Marc, y este enlace peptídico tiene carácter parcial del doble enlace debido a la resonancia que va a existir entre el oxígeno y el carbonilo y el nitrógeno de la amida. No te vayas a olvidar. Esto impide que la libre rotación del enlace CN, ya ahorita lo vamos a ver ese enlace, y de verdecito, ya este enlace CN, que también va a suceder, ¿no? Haciendo que el enlace peptídico sea plano y rígido. ¿Y eso es importante, Marc? Sí, sí es importante. Y el enlace peptídico que se puede formar entre el CN, Marc, CN sí, porque recuerda que el grupo carboxilo se une de un aminoácido al grupo amino del otro aminoácido. Va a formar dos tipos de enlace. Ambos pueden existir en la naturaleza, Mark, sí, pero una va a ser más importante, a excepción de la prolina, que siempre o casi siempre tiende a formar un enlace de tipo cis. Entonces, la prolina lo encontramos a este nivel, ¿correcto? Y la forma trans es la que más va a dominar. ¿Por qué? Porque va a haber un antiparalelismo entre las cadenas laterales de ambos constituyentes al formar el enlace, mira, son antiparalelas. A diferencia del grupo cis, que por esa complejidad de enlace, ambas cadenas laterales de la unión de los aminoácidos pueden chocar, pueden colisionar ante un giro, y eso limita a que se puedan formar más enlaces. Por eso no es tan abundante, a diferencia de la trans, que sí lo es. Aquí tengo otra imagen para poder explicarles. Vemos cómo se sufre esta unión de enlace peptídico. El grupo carboxilo aquí de moradito, perdón, de negro, va a unirse al grupo amino del otro aminoácido. La reacción de condensación se realiza y se libera pues una molécula de agua. Y el enlace final que se va a formar es el enlace CN, enlace peptídico. Si lo analizamos tridimensionalmente, podemos observarlo en esta grande figura. Y mira cómo los radicales son antiparalelos y se van en sentidos contrarios, ¿no? ¿Y eso qué permite? Permite minimizar, gracias a esta configuración de tipo trans, la repulsión estérica entre ambos R's, ambas cadenas laterales. Y así puedes constituir, es decir, si es que no mucha repulsión, te conviene. ¿Por qué? Porque vas a poder construir más aminoácidos, perdón, vas a poder enlazar más aminoácidos. Y si enlazas más aminoácidos, que conformas proteínas. Y las proteínas están presentes en el organismo. ¿Correcto? Vamos a ver ahora los aminoácidos, pero en sus tipos, en su clasificación de acuerdo a sus cadenas laterales. Mark, no me acuerdo qué era la cadena lateral. Recuerda.
Nuestro aminoácido está constituido por un grupo carbono, perdón, por un átomo de carbono, alfa, unos lo llaman así, por un lado el grupo carboxilo, por el otro lado el grupo amino, le añades un hidrógeno y por acá tienes un R. Algunos lo llaman radical, pero ¿cómo se le denota? Como cadena lateral. Van a ver, según esta clasificación, varias. Si es que esa cadena lateral es no polar, quiere decir que cada aminoácido tiene esta cadena lateral redundantemente no polar. Equivale a decir que no va a ganar ni va a perder protones. Si no gana ni pierde, no puede formar, perdón, enlaces de hidrógeno. Si no puede formar enlaces de hidrógeno, quiere decir que le tiene miedo a lo lipófilo, correcto. Le tiene amor a lo lipófilo, porque ya le tiene miedo al agua, ¿no? Entonces, tiene una mayor afinidad por lo lipofílico. Entonces, la localización de estas proteínas, bueno, de estos aminoácidos están principalmente proteínas solubles. Los aminoácidos no polares se agrupan en el interior de la proteína en disoluciones acuosas, ya debido al efecto hidrófobo. Como tienen un efecto hidrófobo, es decir, no pueden formar sus enlaces de tipo hidrógeno, eh, como les decía, van a comportarse como gotas de aceite en agua. Pregunta de examen. Se comportan como gotas de aceite en agua. ¿Por qué? Porque no forman pues enlaces de hidrógeno. Entonces tienden a ser un estilo oleoso, ¿no? ¿Ya? La función estructural es que los grupos R no polares contribuyen a la forma tridimensional de la proteína y la última característica importante en la membrana. En ambientes hidrófobos, como en la membrana, recuerdas, tienen una zona hidrófoba y la otra hidrofílica, ¿correcto? Los grupos R no polares se encuentran en la superficie, al igual que las colas, ¿no? De un fosfolípido, ¿ok? Marc, ¿cuáles son estos aminoácidos? La glicina, la alanina, la valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina y prolina. ¿Cuál es el más simple de todos ellos, Marc? La glicina, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerda, la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina y prolina actúan como gotas de aceite en agua, porque se clasifican por tener cadenas laterales no polares. Pero así como hay no polares, también hay polares, y entre ellas está la serina, la treonina, la tirosina, la asparagina, la glutamina, la cisteína. Marc, son muchos nombres. Pero siempre, como les dije al inicio, resaltemos lo más importante. ¿Qué quiere decir que un aminoácido con cadena lateral sea polar y sin carga? Lo opuesto, ¿no? Pero estos aminoácidos biológico, aunque las cadenas laterales de la cisteína y de tirosina pueden perder un protón a un pH alcalino. Marc, ¿y esto tiene importancia en la práctica clínica? Sí. Pero recuerda que la serina, la treonina y la tirosina contienen cada uno un grupo hidroxilo polar que participa en la formación de enlaces de hidrógeno. Marc, ¿dónde está ese grupo hidroxilo? Ahí lo puedes ver. Lo estoy colocando en una circunferencia. Entonces, si tienes un grupo hidroxilo, Marc, yo puedo formar enlaces de hidrógeno con ellas. Correcto, forman un enlace de hidrógeno. A diferencia de las no polares como la anterior, que no formaban enlaces iónicos ni tampoco puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Qué más? Las cadenas laterales de la asparagina y la glutamina contienen un grupo carbonilo y una grupo amina que también participan en enlaces de hidrógeno. Ahí ven su grupo amina, correcto, pueden ver, tanto de la asparagina como de la glutamina. Marc, no veo. Aquí lo hago de circunferencia, el grupo amina, ¿correcto? Que también va a participar así. Mira, cisteína tiene este grupo, un SH, un azufrado. ¿Qué puede pasar? Aquí está la explicación.
Los enlaces disulfuro, que al inicio les había mencionado, los enlaces disulfuro, que se dan entre los SH, grupos SH, ¿correcto? De las proteínas, de los aminoácidos, perdón, y en su esencia, pues, de este aminoácido llamado cisteína, que ahí pueden ver sus tanto uno, dos, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿qué es el enlace disulfuro? Es aquel enlace que se va a formar entre las cadenas laterales de la cisteína, ya que contienen un grupo sulfidrilo, un grupo tiol. Marca. Entonces, si te preguntan en el examen, los grupos tioles, estos de aquí, ¿qué enlace forman? Un enlace disulfuro, que es componente activo, están separados. Para que tú puedas unir ambas por un enlace disulfuro, oxídalas, ¿correcto? Entonces, en las proteínas, los grupos tioles, SH, de ambas cisteínas, ¿correcto? Tienen que oxidarse para formar este enlace cruzado covalente que pueden ver en pantalla, lo coloco de color azul, donde ambas S formando el enlace disulfuro se unen. Si anteriormente eran llamadas cisteína, cuando ya están unidas por este puente, se llama cisteína, por este puente o enlace disulfuro. Entonces, ¿quién es la desencadenante principalmente de este enlace, Mark? Este aminoácido llamado cisteína, porque contiene un grupo tiol o sulfidrilo. Mark, los aminoácidos con cadenas laterales polares sin carga. Bien, vamos a tener en este grupo también cadenas laterales como sitios de unión para otros compuestos. No sé si han escuchado proteínas glicosiladas. Ejemplo, tengo un familiar que le quieren detectar, o perdón, le quieren hacer un tamizaje de cómo está su glucosa en sangre. Le han pedido la famosa hemoglobina glicosilada, es decir, cuánto de azúcar, entre comillas, tiene esa hemoglobina. Diagnóstico. Entonces, Mark, ¿es posible eso? Sí, porque van a tener los aminoácidos en sus cadenas laterales lugares específicos para qué, Mark, para que se puedan unir otros compuestos. Mark, ¿qué puede ser estos compuestos? Carbohidratos, la glucosa, lípidos, ¿ok? Pueden ser ellas. Mark, ¿y cuáles son estos aminoácidos importantes que yo debo recordarme? Recuerda aquí, el grupo hidroxilo polar de la serina, la treonina y rara vez de la tirosina puede servir como lugar de unión para estructuras de grupo fosfato. Mira, la serina, la treonina y a veces la tirosina van a servir, van a tener lugares de unión para grupos fosfatos, ¿correcto? ¿Qué más? Dato importante, el grupo amida de la asparagina y el grupo hidroxilo de la serina o la treonina sirven para la unión de oligosacáridos para que se puedan unir oligosacáridos. Entonces, Mark, ¿cómo me explicas esto? Si la locomotora fuera la proteína, las rueditas o todo lo que se va a unir a ella va a ser todas las cargas detrás del pulmón para que formen el tren. Nada más, Mark, un ejemplo. Ya, no he colocado un ejemplo, pero aquí tienen los más representativos. Seguro no lo habrán encontrado molecularmente, pero sí es posible esa unión. Más adelante hay un ejemplo, claro, bastante general, de la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo se da esa reacción? Los aminoácidos con cadenas laterales ácidas. Bueno, este tipo está representado por aminoácidos como el aspartato y el glutamato, ya que ambos son donantes de protones. ¿Correcto? Ahí tienen para paralelos. Son dos grupos representativos. Aquí están los aminoácidos con cadenas laterales básicas, ¿sí?
primordialmente la histidina, la lisina y la arginina. Recordar que la histidina es débilmente básica y como aminoácido libre está mayormente no cargada a un pH fisiológico. ¿Listo? Esto es para conocimiento. Entonces tenemos los aminoácidos. Hay un montón de aminoácidos, pero constitucionalmente dentro de nuestro organismo tenemos 20 más conocidos. 220 son de, ¿no? Como ALA, ASP, y esto también tiene una regla de nomenclatura a la cual se rige. Y ahí pues tienen los 20. Bien, vamos a empezar con el segundo propósito. Ya conocimos cómo es un aminoácido. Ya di cómo estas puede tener un carácter básico o puede tener un carácter ácido. Pero ahora veamos que los aminoácidos, si bien ya son conocidos, poseen grupos ionizables. Mar, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que pueden ser cargados eléctricamente, positivo, negativo, y eso qué le va a permitir, Marc, que pueda actuar como tampón, que cuando esté en un estado ácido, actúe como básico, y cuando esté en una sangre, por ejemplo, básica, en estado básico, actúe como un estado ácido, para contrarrestar, ¿no? Ya, entonces, recuerda, los ácidos donan protones y las bases las aceptan, las atraen. Además de que ácidos y bases débiles se ionizan parcialmente, mientras que los ácidos y bases fuertes lo hacen completamente, ¿ya? Eso debemos recordar por química, ¿no? Tanto ácidos como bases débiles lo hacen parcialmente, es decir, tienen eh, un estado de transformación químico que puede ir como puede volver, por eso es parcial. En cambio, si es un ácido base fuerte, se va de unos reactantes hacia sus productos, lo hace directamente, es decir, esa disociación es completa. Y el pH, lo recordamos, se describe como la concentración de protones, ¿correcto? Que va a existir en una disolución. Entonces, dentro de la bioquímica de los aminoácidos, tenemos que repasar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Por qué, Mark? Porque esta va a describir, ¿ya? Va a describir la relación entre el pH y un ácido débil con su base conjugada. Este de aquí, un ácido débil y su relación con su base conjugada. Mark, ¿cómo sucede esto? Yo tengo un ácido débil, a ver, voy a colocar de esta forma un HA, por ejemplo, ¿correcto? Voy a generar la siguiente reacción. Como es un ácido, ¿qué va a pasar, Mark? Va a liberar, ¿qué? Protones, ¿correcto? Y estos protones, ¿qué me van a indicar? ¿Cuánto es el comportamiento de pH que puede tener? En este caso, el pH no va a ser bajo, ¿no? Va a ser alto, porque recuerda que es un ácido débil, ¿correcto? Y se va a disociar en su base conjugada. Mark, H más A, ¿qué le falta? La A, pues, ¿no? Pero negativo. Mark, ¿por qué sucede eso? Bueno, eso se puede explicar cuando una gotita, no, perdón, una molécula de agua, por ejemplo, le quitamos un hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno va a tender a hacer ganar un electrón al otro y ese hidrógeno va a perder su electrón. Mark, y si pierde el hidrógeno, su electrón, ¿qué pasa? Tiene un estado catiónico. Mark, ¿y ese estado catiónico cómo se expresa? Con una carga positiva. Mark, y lo que sobra va a ganar el electrón, por supuesto. Y si un compuesto gana un electrón, ¿cómo se le llama? Está en un estado aniónico. Es decir, lo tengo que cargar necesariamente de negativo. Listo. Entonces, es así como podemos explicar esta ecuación, ¿no? Pero, Mark, ¿de qué me sirve esto, Mark? Me sirve porque debemos de conocer el negativo de la constante de disociación
de carácter ácido que va a tener un aminoácido. Mark, no entiendo nada. Correcto. Aquí podemos ver aminoácidos, por ejemplo, vemos y nos fijamos en la última, la cisteína. Tiene un pK 1, correcto, de 1,7. Mark, ¿qué es eso? Tiene un pK 2 de 8,3. ¿Qué es eso? Y tiene un pK 3, perdón, de 10,8. Mark, ese pKa yo lo puedo hallar con esta fórmula. Estoy hablando de un aminoácido. Un aminoácido es un compuesto. ¿Tendrá un pH? ¿Lo puedo medir el pH? Sí lo puedo medir, Mark. Tengo esto. Mark, ese pH de ese aminoácido que yo voy a evaluarlo químicamente, experimentalmente, ¿es un ácido débil o es un ácido fuerte? Débil, ¿no? Correcto, es un ácido débil. Lo tengo. Mark, si yo lo disocio a ese ácido débil experimentalmente, voy a tener una cantidad de su base conjugada experimentalmente, Mark. Sí, sí lo puedes obtener. Correcto. Ah, entonces, si ya tienes el pH experimentalmente, que lo puedes hacer en tu saloncito de química o de bioquímica, tienes también ambas concentraciones del ácido débil y de su base conjugada, experimentalmente lo puedes obtener el pKa, ¿no? Puedes obtener esto. Correcto, Mark, sí puedo obtenerlo. Y es así, pues, cómo podemos obtener el pKa de los aminoácidos. Mark, ¿esta fórmula se puede demostrar? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no demostrar esa fórmula? Y esto es pregunta de examen, ¿no? Siempre se lo solicitan. Vamos, tenemos un ácido débil que va a tener esta forma. Recuerda que es débil porque no se va a disociar completamente. No. Es decir, ida y vuelta. Como puede ir, como puede volver, está dudando. Por eso es un ácido débil. Mark, si lo disocio, se convierte en su zona protonada más en su base conjugada. Listo, Mark. Mark, ¿de aquí qué debo de recordar? Recuerda por tus clasecitas de química que el negativo del logaritmo del Ka va a ser igual al pKa, ¿no? Esto debemos recordar primero. ¿Qué más debemos recordar? Por química debemos recordar que el Ka, ya esto es ya la fórmula. Mark, pero demuestra esa fórmula. Nos vamos a demorar, ¿no? Pero se dice que el Ka, correcto, va a ser igual a la concentración de la porción protonada por la concentración de la base conjugada entre la concentración de la base débil. ¿Correcto? Sí, Mark. Esto hasta ahí creo que todos me han entendido. ¿Qué voy a hacer, Mark, en el examen? Sácale el negativo del logaritmo, po. El negativo logaritmo, sácale. Está bien, Mark, lo voy a sacar. Negativo del logaritmo del Ka igual al negativo. ¿Puedo hacer eso? Claro que sí, eso es matemática, ¿no? El negativo logaritmo de la parte protonada por la parte de la base conjugada entre el ácido débil. Listo. Marca, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a esta fórmula, pues. Esa es la meta. Ya le sacaste el negativo logaritmo de K, ¿no? ¿Qué haríamos ahora, Marc? Aquí. Logaritmo del negativo de K, ¿qué es igual, Marc? pKa, ¿no? pKa reemplaza. Muy bien, Marc, estoy entendiendo. Seguimos copiando. Correcto, Marc. Ya tengo el pKa en mi ecuación. Mira, ya tengo el pKa. Necesito el pH. Necesito el pH. ¿Correcto? Marca, ¿qué era igual el pH? A ver, yo sé que ustedes lo saben. El pH, ¿a qué era igual? Al negativo logaritmo de la cantidad de concentración de hidrogeniones que tenía un compuesto. Ah, cierto, Mark, sí me recuerdo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno,
Recordemos un poco de matemáticas, ¿no? A ver, pKa igual, aquí lo voy a hacer para hacer que se vea difícil. Recuerda, el logaritmo de una multiplicación lo puedo separar como el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo, ¿no? Y ¿qué pasaría si es una división? El logaritmo de A en B lo puedo separar como la resta de ambos. Logaritmo de A menos el logaritmo de B. Ah, Marc, ¿eso vas a aplicar ahí? Claro que sí. Eso voy a aplicar ahí. ¿Qué hago, Marc? Primero hagamos la resta. Bueno, aquí recuerda que esto está una división. Numerador y denominador. Recuerda eso. Entonces, a ver, si lo separamos mentalmente, el pKa, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta forma. El negativo logaritmo de la concentración de protones, negativo, ya. El menos va a afectar al otro, por tanto esto también sería menos logaritmo de la concentración de la base conjugada y el otro quedaría con más, ¿no? Más logaritmo de la concentración del ácido débil. Sí, Marc, correcto, eso es correcto, Marc. ¿Qué más? Mira esto de aquí, el negativo del logaritmo de la concentración de protones, según nuestros datos preliminares, era igual al potencial de hidrógeno, al pH, correcto, menos logaritmo de la cantidad de concentración más el logaritmo de la cantidad de concentración del ácido débil. Lo voy a copiar a este lado. Eh, ¿Cómo nos quedaría aquí? A ver, voy a eh, el pH pasarlo al primer miembro de la ecuación. Entonces me quedaría pH igual a pKa más logaritmo de la base conjugada, de la concentración de la base conjugada, menos el logaritmo de la concentración del ácido débil. Ah, ya. Marc, ¿qué aplico aquí? ¿Qué pasaba cuando había una diferencia, Marc, según la formulita matemática que me has dado? Lo podía expresar como una división. Cierto, Marc. Muy bien. Entonces, el pH, ¿a qué va a ser igual? Al pKa. Esto lo conviertes en una división, en un cociente logarítmico, sería el logaritmo del primero, concentración de la base conjugada, entre la concentración del ácido débil. Marc, fórmula demostrada. Nada más. Entonces ya tienes una idea de cómo podemos demostrar esta fórmula de Henderson-Hasselbalch a partir de dos conocimientos. Marc, ya, tres conocimientos. Primer conocimiento, este de aquí. Segundo conocimiento, esto de aquí. Y el tercero, este de aquí, ¿no? Que es más grande. Y esto es una ecuación general, ¿no? Cómo hallamos una constante de disociación. Correcto. Bien, espero que se me haya comprendido. Marky, ¿por qué lo ven difícil algunos? Porque ya se han olvidado las matemáticas, pues. Aquí ven, estas son las matemáticas. Importantes estas dos propiedades que debes aplicarlas. Bien, aquí les dejé una teoría de cómo pueden utilizarla, pero ya lo he demostrado de cómo lo hacemos más rápido. Esto lo extraí de Keynes y de Denis, pero lo pueden leer, ¿no? Pero aquí tienen ya la fórmula demostrada rápida y sencillamente. Mark, veamos si ya nosotros hallamos ese pKa, ya te demostré cómo puedes hallarlo, ¿ah? Aquí, mira, ya está. En este caso tenemos un ejemplo, ¿ok? Entonces, un tampón resiste cambios de pH al agregar un ácido o base. Y eso es lo que buscamos. Nosotros queremos que no cambie estructuralmente algo. Queremos que sea un tampón. Queremos que mantenga su estructura. Ah, cierto, Mark. Eso quiere el organismo porque es más beneficioso. Entonces, ¿qué nos conviene? Que los aminoácidos actúen en sus regiones
tamponadas en sus regiones de tampón. Correcto, Mark, eso es lo que queremos. Se forma un ácido débil, se forma con un ácido débil y su base conjugada. Ejemplo, el ácido acético de fórmula I mencionada y su base conjugada, acetato. Mark, en la fotito explícame. Aquí pueden tener el ácido acético, pero aquí tienen al acetato. ¿Qué está pasando? Lo estoy desprotonando. Mark, ¿le estás quitando un protón? Claro que sí. Lo estoy quitando un protón al ácido acético. Mark, le estás quitando un protón. Mira ahí, ese hidrogenio, quítalo. Quítale ese protoncito. ¿Qué lo haces? Lo desprotonas. Mark, y si yo desprotono y le quito una carga positiva a un compuesto, ¿qué pasa? ¿Qué abunda? Los electrones, la carga negativa. Correcto, Mark. Y es por eso que tu acetato tiene una carga negativa. Nada más. Mark, ¿y esto lo puedo hacer en experimentos? Claro que sí. Entonces, la máxima capacidad de tamponamiento ocurre cuando un pH es igual a su pKa. Por ejemplo, el tampón del ácido acético acetato tiene una máxima eficacia a un tamponamiento de pH igual a pKa de 4.8. Es decir, en esa región que va a ocasionar un 4.8 de pKa igual a un pH, tanto con un más 1 con un menos 1 va a actuar como un tampón. Tampón, ¿por qué? Porque si tú le agregas ácido base, lo resiste. Mark, no entiendo. Calculaste el tampón del ácido acético y te salió 4.8 como ves el gráfico. Súmale 1, Mark. Le sumo 1 a 4.8. 5.8, Mark. Muy bien. Excelente. Réstale 1. A ver, 4.8 menos 1, 3.8. Mira, ahí tienes los dos valores donde es con eficacia y es el lugar, la región donde este aminoácido con un pKa actúa como tampón entre una región más 1 y una región menos 1 respecto al pKa. ¿Correcto? Y así lo vas a hallar. En tu pregunta de examen te va a venir así nada más, ¿no? Recuerda, más 1 menos 1. Pero Mark, eso me dijiste cuando, claro, eso es máximo, ¿correcto? Si te piden el máximo, ¿eh? Ya, si te piden el máximo. Mark, pero ¿qué pasa si es que mi pH, mi solución es demasiada ácida y es menor a mi pKa? ¿Qué va a pasar? Correcto. Si es que esto sucede, va a predominar una forma protonada. El ácido acético, muy bien. La forma protonada va a dominar en un pH que sea menor al pKa, en este casito, ¿no? En este casito. Y en el otro caso, si es que tu pH es más básico, es decir, es mayor al pKa, va a dominar la forma desprotonada. Nada más. Mark, un ejemplo. Un ejemplo. Vamos. Entonces, ¿qué es la valoración de un aminoácido? Ya conoces tu pKa, ¿no? Pero ahora conozcamos la valoración. La valoración de un aminoácido se le mide por una curva de disociación. ¿Qué es la curva de disociación? Es una curva que aquí está, que se le ve cómo varía, ¿no? Este tamponamiento de acuerdo a cómo también varía el pH de la solución donde tú coloques a ese aminoácido. Por ejemplo, la alanina tiene un grupo alfa carboxilo y un grupo alfa amino, pero tiene un grupo R que no se ioniza. Mark, no logro comprender, Mark. Muy bien. Mira, el grupo carboxilo aquí en el ejemplito, lo estoy resaltando con ese circulito anaranjado, tiene un grupo carboxilo que está cargado negativamente, es decir, ha sido desprotonado. Correcto, Mark, pero tengo aquí mi grupo amino que está protonado. Lo que te decía hace un momento, si el carboxilo tiene un menos uno y mi grupo amino está protonado más uno,
¿Qué es lo que sucede? Restamos, ¿no? Más uno, menos uno, cero. Entonces lo encontramos en su forma isoeléctrica. Mark, ¿y qué pasaría si es que este CH3, correcto, que pertenece al grupo R, radical o cadena lateral, se ioniza? Mark, ¿qué tal si se carga un más 3? ¿Cómo me quedaría? Más 3 más uno más 4 menos uno menos 3, perdón, más 3. Ahí ya no va a ser neutro, ¿no? Ya no va a ser isoeléctrico, va a tener una ionización. Mark, y eso puede suceder si lo vamos a ver en unos ejemplos. Entonces, sí puede suceder, ¿correcto? Pero no en todos. Entonces, a pH bajo, ambos grupos están protonados. Recuerda eso. A pH bajo, ambos están protonados. ¿Mm? Este es un pH bajo. pH inferior a 2. Mark, ¿por qué inferior a 2? Porque recuerda que tiene que ser menor a su pK más cercano entre ambos. ¿Ya? Entonces, pero eh, si aumentamos de pH, es decir, de una parte ácida, entre comillas, o lo voy a denotar así para que se me pueda entender, lo llevamos a una forma no más básica, diríamos menos ácida, pero voy a colocar un poquito más básica. ¿Qué pasaría, Mark? Lo que va a pasar es que el COOH va a perder un protón, lo que te decía, va a desprotonarse. Si se desprotona, ya se convierte en un COO. Nada más porque ha perdido un protón, se ha desprotonado simplemente. Mark, ¿qué me decías de antes? En antes te decía que si el grupo carboxilo estaba protonado con una carga, desprotonado, perdón, con un menos uno, el grupo amino estaba protonado con un más uno, y ambos al restar más uno menos uno se daba como cero, como una carga neta cero, lo llamábamos y decíamos que va a estar en una forma isoeléctrica. Y esa forma isoeléctrica que cada aminoácido indistintamente va a adoptar se va a llamar suiterión o forma isoeléctrica que adopta un aminoácido. ¿Cuál es esa característica de un Switterion, Mark? Pues un Switterion, como ahí pueden ver en su pantalla, lo más característico es que va a tener una carga neta de cero. Es decir, es una molécula eléctricamente neutra, eléctricamente isoeléctrica, carga neta cero, donde va a actuar como una molécula polar, pregunta examen, y a su vez muy soluble en agua. Marca, entonces a mí me conviene que esté en ese punto. Correcto, a ti te conviene que esté en ese punto. Y ahí tienes un ejemplo, ¿no? La alanina en su forma dipolar. Sigamos. Aquí vamos con la aplicación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ya les expliqué cómo podemos utilizarla. Y pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ya aquí tenemos un ejemplo. A ver, vamos. Eh, tenemos en una carga neta al aminoácido alanina. Tiene una carga neta porque se puede manejar esa carga eléctrica entre un menos uno más uno del grupo carboxilo y del grupo amino, me da como cero. Estamos en una forma isoeléctrica. Cuando enfrentes un ejercicio como este, clásico, recomendación, enfrentarlo desde su forma en un estado o en una solución más ácida. ¿Por qué, Mark? Porque siempre vas a encontrar que va a estar protonado ese grupo carboxilo. Entonces, de aquí va a estar protonado, ambos protonado, y desde una solución ácida vas a tener que desprotonarlo, que suene raro desprotonarlo, en una solución más básica. Mar, ¿qué voy a hacer? Si bien algunas veces te pueden decir que dibujes todo este proceso, es sencillo, ¿no? Al grupo carboxilo, desprotónalo, quítale un protón, va a cargarse negativamente. Y aquí puedes ver en pantalla.
Mark, ¿y qué va a pasar con el grupo amino? Con el grupo amino no pasa nada, se conserva. Ah, ya, Mark, correcto, se conserva. El grupo amino se conserva. Mark, y si ya tengo a mi aminoácido en una disolución neutra, correcto, y está isoeléctricamente con carga neta cero, lo quiero desprotonar, desprotónalo con confianza. Pero ¿qué va a pasar? Como estás en un estado básico, ¿a quién tienes que tocar? Al que te da el carácter básico, pues. Mark, y al inicio me has dicho eso. ¿Quién me da el carácter básico? El grupo amino, ¿no? Entonces toca el grupo amino y desprotónalo. Mark, ¿le quito un protón? Quítale un protón, correcto. H3, quítale un protón, H2 y listo. Mar, ¿cómo queda lo demás? Se mantiene. Lo demás se mantiene. Ah, ya. Entonces, es así nada más como evaluamos cómo un aminoácido de un estado básico o en una solución básica disuelta puede pasar a un estado básico y cómo es que sucede de forma cargada todo este cambio en sus cargas eléctricas. Y las principales, pues, el grupo carboxilo y el grupo amino. Mark, pero eso está fácil. ¿Qué pasaría si el grupo R tendría esa capacidad de ionizarse? Ah, ahí también es algo más interesante, que lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, a ver qué hora es. Ya. Entonces, vamos. La disociación del grupo amino. También les expliqué, ¿no? Cómo se disocia. Simplemente que aquí lo tenemos más explicado para que ustedes lo puedan leer. Correcto, el NH3 lo tienes que protonar, desprotonar, perdón. Si lo desprotonas, le quitas un protón, lo conviertes a H2N. Correcto, a H2N. ¿Y eso qué tiene? ¿Cuándo va a suceder eso, Mark? Cuando lo vas a llevar a una solución que tenga un pH mayor a su constante de disociación. Es decir, que ese pH sea mayor a pK2. Por ejemplo, puedes notar en pantalla que el pH de esa solución es 10. ¿Por qué? Porque el pK2 es 9.1. ¿Es mayor? Sí, correcto. Entonces, Mark, ¿y si es menor? ¿Qué pasaba, Mark, si es menor? Si el pH era menor al pK1, ¿qué sucedía? Ya no trabajabas con el grupo amino, sino ¿quién tenía que trabajar? El grupo carboxilo, ¿correcto? Y eso está en la disociación del grupo carboxilo, aquí. Aquí está explicado esa parte, ¿correcto? Y esto pues es el resumen de todo lo que mencioné. Los valores de pKa de la alanina. Bueno, para resumir todo lo mencionado, ¿no? Cada grupo valorable tiene un valor de pKa que es numéricamente igual al pH, al cual se ha eliminado de ese grupo exactamente la mitad de protones. Si te preguntan en tu examen qué es el pKa, responde, es el valor igual al pH donde se ha eliminado exactamente la cantidad, la mitad de protones, o la disociación de la cantidad de la concentración de protones disociados es equivalente a la cantidad de la concentración de las bases conjugadas. Entonces, el pKa para el grupo más ácido, en este caso es el pK1. Mark, ¿cómo es eso? Recuerda, si estamos en un estado ácido, en una disolución ácida, trabajas con ello. Eso te está mencionando. Si tú tienes un estado más básico, trabajas con el H2N, ¿no? Que en este caso desprotonas al grupo amino. Y ahí trabajas con el grupo pK2. Mark, yo he visto en ejercicios que no solamente existe pK1, pK2. Hay ejercicios donde existe pK1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso es posible? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir desprotonando cada uno. Nada más, es desprotonar nada más. Entonces, el pKa del grupo alfa carboxilo de los aminoácidos es aproximadamente 2, mientras que el alfa amino es de 9. Pregunta clásica de bioquímica. ¿Cuánto es el pKa que adopta
alfa amino y cuando adopta alfa carboxilo. Recuerda que alfa carboxilo es netamente ácido, entonces va a tener un pKa, ¿no?, de 2, mientras que alfa amino, como adopta un carácter más básico, va a tener un pKa de 9. Pregunta examen. Mark, pero yo he visto que esto era con comas. Sí, algunos dicen que es con comas, pero está entre 9 a 10. Entre 9 a 10. Por eso que aproximadamente 9. Bien, la curva de valoración, los pares de tampón que ya lo hemos visto también cuando un pH es igual a un pK, que es lo que pasa, y ahora vamos a tocar el punto isoeléctrico. Esto es la parte teórica que ustedes lo van a leer, yo les voy a explicar aquí en el grafiquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso vamos a hablar de este aminoácido, a ver, no lo, es alanina, ya, es alanina. Entonces, este aminoácido alanina va a tener tres formas, va a adoptar tres formas, como pueden ver en pantalla. Va a tener dos pKa, un pK1 que tiene un valor de 2,3 y un pK2 que adopta un valor de 9,1. ¿Listo? Recuerda que de 2,3 hacia abajo tenemos que trabajar, o hacia un pH más bajo, tenemos que trabajar con el carácter ácido. Entonces nos vamos al grupo carboxilo. Tenemos que desprotonarlo. Y por eso es que me da con esta carga negativa. Y cuando ya tenemos esta forma 2 que es isoeléctricamente neutra, ¿por qué, Mark? Porque tiene un +1 -1, eléctricamente neutro. Tenemos que llevarlo a una disolución más básica. Lo lleva a una disolución más básica. Ya trabajo ahí con el grupo amino. Mark, lo desprotono, correcto. Y ahí tienes el nuevo aminoácido ya desprotonado. Mark, ¿qué me importa a mí? Cuando quieras hallar el punto isoeléctrico, es simplemente sumar el pK1 más el pK2 y le divides entre 2. Nada más. El pK1 entre el pK2 y le divides entre 2. Mark, y si tengo pK1, pK2, pK3, pK4, sumo pK1, pK2, pK3, pK4. No, no, eso no. Agarras los dos puntos que estén más cerca a la forma isoeléctrica. Que sí, Mark, sí. Y eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Correcto. Y ahí es donde trabajamos. Lo vamos a ver en un ejemplo, no se preocupe. Entonces, la región de tamponamiento, es decir, cuando el aminoácido actúa como un tampón, recordaban que era +1 -1 nada más respecto al pKa, ¿no? Ya sea pK1, 2,3, entonces su región de tamponamiento es 1,3 hasta 3,3. Actúa como tampón en esa región. Sí, Mark. Y ahí esa parte rojita, ya, el número 1 es esa primera región. Y el número 2 es esa segunda región, porque tiene otro pK2, ¿no? ¿Correcto? Que es muy diferente al punto iseléctrico. Marc, ¿cómo hallo el punto iseléctrico? En mi ejemplo, el punto iseléctrico, en este caso de la alanina, es igual al pK1, que vale 2,3. Marc, ¿esto me van a dar de datos? Sí. Y si no me dan, utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Utilízalo. Ya sabes cómo demostrarlo. pK2, que es 9,1, lo divides entre 2. Marc, a ver, agarramos la calculadora, 2,3 más 9,1 es igual a 11,4, ¿no? Le divides entre 2, 5,7, ¿correcto? 5,7. Y esto pues es el valor del punto iseléctrico. Nada más, así es como hallamos este valor que muchas veces es difícil, ¿no? Difícil hallar, ya es difícil hallar. A ver, vamos ahora a ver, creo que por aquí lo puse, no. Aquí tienen la misma idea del anterior, es esta
este gráfico en vertical convertido a horizontal, nada más. Pueden ver cómo la alanina va cambiando, sus dos pKas, ¿m? Su pK1 y su pK2. Como hallabas el punto eléctrico, sumabas ambos pKas y pues ahí lo tenías, ¿no? Ya, ahí lo tenías. Quiero un ejemplo, ¿ya? Quiero un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo nada más, pero que no me dan la hora. A ver, ya hemos visto el ejemplo de tres, ¿no? Ya eso creo que está relativamente un poco entendible, ¿no? Vamos ahora a dibujar el ácido glutámico, o glutamato, ¿no? El ácido glutámico. Si yo dibujo molecularmente al ácido glutámico en su región más, perdón, en su estado más ciseléctrico, sería el siguiente. Un grupo amino, como todo aminoácido, correcto, unido a un carbono alfa, una parte de un hidrógeno, pero aquí ya no va a ser lo de siempre. Es un CH2 unida, mira, unida a otro grupo carboxilo. Mark, esto no me has explicado. Aquí tengo otro grupo carboxilo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a, qué vamos a denotar primero? Ya como resumen. Como resumen, vamos a decir que el alfa carboxilo, a ver, aquí, este de aquí es el alfa carboxilo y es lo que tiene cada aminoácido. Sí, Mark, eso me enseñaste. Este de aquí es el alfa amino o el grupo amino y es lo que también cada grupo tiene. Sí, Mark, eso también me enseñaste. Y ahí tienes pues el H, ¿no? Hidrógeno. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué es esto, Mark? Eh, el R, hasta ahí sería normal, ¿no? Es lo que más hemos visto. Pero aquí el R va a tener una variación, va a estar unida a un ácido carboxilo. Y ahí es donde la situación va a cambiar, ¿no? Ya, ahí es la situación donde va a cambiar. ¿Qué nos van a dar de dato? Que el alfa carboxilo va a tener un pK1, pK1 de 2,19, ¿correcto? Vamos a ponerle así. El alfa amino, ¿correcto? Va a tener un pK2 de 9,67. Ya, pK9, ya no importa, pK2 de 9,67. Y ese grupo carboxilo también se puede ionizar. Y es lo que les decía hace unos minutos, ¿no? Entonces también va a adoptar un pK. ¿Cómo se va a llamar ese pK, Mark? Es un pKr. ¿R por qué, Mark? Por R, pues, porque pertenece al grupo de la parte R, 4,25. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso, Mark? Vamos a llevarlo a la estructura que lo hemos estado mencionando anteriormente. ¿Ok? Vamos, a ver. En su estado más isoeléctrico, ¿correcto? Mi ácido glutámico o glutamato va a tener la siguiente composición, un H3N más, ¿correcto? Alfa carboxil, carbono alfa, perdón. Unido a esto va a tener su CH, bueno, luego ya su CH2 unido a su ácido carboxilo, ¿correcto? A su ácido carboxílico. Y por arriba, mira, por arriba, como aquí tienes ya un más, ¿qué te falta para que lo neutralices? Esto, ¿no? Un negativo. Y es aquí donde mi compuesto se vuelve neutro, ¿correcto? Isoeléctrico. Ya, primero llegamos hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Mark?
Bueno, si yo retorno, ¿qué es lo que ha pasado? Ha sufrido un pK primero, es un pK 1, ¿no? De 2,19. Se ha desprotonado ese grupo carboxilo. Sí, Mark, el grupo alfa carboxilo se ha desprotonado. Entonces, inicialmente, antes de que pase un pK 1, antes de que cambie de disolución, mi estructura del aminoácido no era así. Correcto, Mark, no era así. ¿Qué tenía que pasar? Primero, en un estado más ácido, porque recuerda, mira cuánto es el pH, 2. ¿Recuerdas la escala de pH que va desde 0, desde 1 hasta 14? Estamos en 2, estamos en la región más ácida. Y te decía, la teoría, si estamos en una región ácida, tocamos aquí en el grupo carboxilo. Por eso no toco al grupo amino, ¿correcto? Este está unido a un carbono alfa, unido a un hidrógeno. Mark, ¿y por qué? La pregunta es aquí esta. Yo sé que me vas a preguntar esto. ¿Por qué no tocas a él, Mark? Porque recuerda, la teoría dice, toca primero a este tócale, haz lo que quieras con él. Primero a él, luego ya le tocas a los radicales. Primero tócale al grupo alfa carboxil. ¿Entendido? Sí. Entonces, este es un CH2 unido a su grupo carboxílico, perdón, al ácido carboxílico, y el de arriba es el que más nos importa. Aquí sí va a estar como grupo, así. Y nota la diferencia. El, nota cómo se ha desprotonado ese COOH y cómo ha pasado de un estado a otro. Míralo. Ahí es donde lo he tocado. Y ahí es donde ha sufrido un pK 1. Mark, yo quiero hacerle pasar un pK 1 más. Yo quiero eso, Mark. Uno más. Ya, uno más. Vamos, uno más, Mark. Uno más. Pásale un pK 2, ¿no? ¿Correcto? Le pasamos un pK 2 de 9,67. Mark, ahora sí voy a tocar al de abajo. Correcto, ahora sí toca al de abajo. Correcto, ahora sí tocas el de abajo. Vamos, copiamos H2 o H3. H2, ¿no? Porque recuerda que ya estamos entrando, perdón, H3. Ya, H3. Pero antes, recuerda, me está pasando este datito, mira. Tenemos tres pKs. ¿Quién debe utilizar primero? El pKr, porque ese es 4. Correcto, Mark, que estabas equivocando. Utiliza eso primero. 4,25. Muy bien. Entonces, estoy pasando de un estado ácido de 2,19 a uno menos ácido de 4,25. Copias el grupo amino como está. H3N más, carbono alfa, hidrógeno, CH2. El de arriba, Mark, ¿qué va a pasar con el de arriba? Con ese carboxilato. Bueno, cópiale nada más lo mismo. Pero ahora, ¿a quién vas a tocar? Ahora vas a tocar al de abajo, porque ya tocaste al de arriba, pues. Ya tocaste al alfa carboxilo, ahora tócale al ácido carboxílico. Mark, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Uno es radical, ¿correcto? Entonces, le tocas al ácido carboxílico y ¿qué va a pasar? Va a convertirse en un COO, pero lo desprotonas. Y si lo desprotonas, se vuelve en un anión. Correcto, Mark. Listo. Mark, ahora sí puedes utilizar tu PK. Este es el PKR. Ahora sí puedes utilizar tu último PK, Mark. Mi PK es 2. Correcto, el PK 2. Mark, ¿y ahora quién voy a tocar, Mark? Ya toqué a los dos, al grupo carboxilo, ya toqué al ácido carboxílico. ¿Ahora quién toco, Mark? Las proteínas son muy buenas, digo los aminoácidos. Tócale al grupo amino. DH ahora lo colocas como H2 más. Listo, Mark. Todo sea posible. Carbono alfa, hidrogenión, correcto. El otro se mantiene como tal. Está arriba también. Ya entiendo. Ahora dime acá, ¿cuánto de carga tiene esto? Más, y acá no tiene nada, Mark.
Es una carga de +1. Mark, el otro es isoeléctrico porque tiene un más y tiene un menos. Una simple operación, cero, ¿no? Isoeléctrico. Mark, el otro tiene un más, tiene un menos y tiene un menos. Menos, menos, más. -1, -1, -2. +1, -1. Muy bien. Carga, -1. Mark, todo esto nada me piden en el examen, ¿correcto? Eso nada más te van a pedir, pero tienes que ser rápido. ¿Y el PK2, Mark? El PK2. ¿Qué hacemos con el PK2? Vale 9,67, no lo he colocado. La carga, menos, menos. Aquí no tiene carga mi grupo H2N. Entonces, simplemente la carga es de -2. Listo, Mark. Listo, muy bien. Y ahí pues tienes ya como el ácido glutámico varía de acuerdo a pK, ya sea pK1, sea su pK del radical y su pK2. Nada más, Mark. ¿Y qué puedo hallar de esto, Mark? A ver, acá he puesto otra, iba a ser otro ejemplo, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo. Ya. Pero recuerda, si el ácido glutámico está en un pH de 7, por ejemplo, ¿cuánto va a ser su carga? Ya, eso tenemos que evaluarlo, ¿no? Ya, ¿cuánto va a ser su carga? Si está en un pH de 9, por ejemplo, ¿cuánto va a ser su carga? Marky, ¿cómo voy a saber eso yo? Fácil, pues. Mira, esto de acá arriba, voy a dibujarlo en una tablita, en una tablita. Lo voy a pasar a una tablita, a un pHímetro, pero virtual, ¿no? Un pHímetro virtual. ¿Ya? Mark, ¿qué hago? Coloca los puntos negativos de constante disociación de ácido. En resumen, coloca el pK, ¿correcto? Ya, Mark. 2,19, que es mi pK1, mi pKr, que valdría 4,25, y mi pK2, que valdría 9,67. ¿Cuánto está cargado desde 0 a 2,19, Mark? +1, muy bien, muy bien. Desde 2,19 a 4,25, Mark, es isoeléctrico. ¿Cuánto es la carga, Mark? Cero. De 4,25 a 9,67, Mark, ¿cuánto es la carga, Mark? -1. Muy bien, correcto, -1, Mark. Y de 9,67 hasta 14, -2, -2. Listo. Entonces, en las preguntas usualmente lo dicen, ¿no? A ver, mencione la carga si el pH está en 8. Ya, en 8. ¿Cuánto va a ser la carga? A ver, los leo. Mark, ¿dónde está 8? 8 está aquí, ¿ven? Entre este rango, ¿sí o no? Cierto, Mark. Entonces, ¿cuánto va a ser la carga? -1. Muy bien. Mark, otro ejemplo. No entendí. Ya, mencione la carga si el pH es 3. Ya, Mark, 3. A ver, 3, ¿dónde está 3? Está entre este rango, ¿no? Sí, Mark, correcto. Eso es correcto, Mark. Entonces, ¿cuánto es su carga? Cero. Está eléctricamente neutra tu aminoácido, en este caso tu ácido glutámico. ¿Ya? ¿Qué más te pueden pedir? Eso, mm, podríamos calcular eh, el punto iseléctrico, el punto iseléctrico. Pregunta de examen, lo que te mencioné hace un rato. Ya un ejemplo más. ¿Cuánto es la carga si es que mi pH es 1? +1, porque el 1 está aquí, ¿eh? Muy bien, Mark, ya entendí eso. Ahora enséñame algo. ¿Cuánto es el punto isoeléctrico? Mark, tengo 3 datos. En la fórmula que me diste solo eran 2. ¿Qué hago? Bueno, nos calmamos y decimos, el punto isoeléctrico es aquel punto que va a estar
entre los dos puntos pKa más cercanos cuando mi aminoácido sea isoeléctrico. Mark en español. Primer paso, encuentras cuando tu carga es, perdón, cuando tu aminoácido tiene una carga neutra. Cuando tiene cero, correcto. Agarras los dos que están más cercanos a él, míralo, y le haces la simple operación. Listo. Así es como hallamos el punto isoeléctrico. Mal, pero en el examen yo he sumado esos dos y me han puesto mala. Claro, pues te van a poner mala. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo con los dos que estén a los costados o más cercanos al punto donde el aminoácido es isoeléctrico, tiene como carga neutra cero. Así tengas pK 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde quieras. ¿Ok? Sin dudarlo, primero busca ese punto donde mi aminoácido tiene como carga neta eh, cero. ¿Correcto? Bien, eso es lo que debemos de conocer de las proteínas, lo más importante y relevante al momento de aplicarlos a la bioquímica. ¿Ok? Ahora pasemos ya a ver cómo estos aminoácidos con los enlaces que constituyen van formando, decíamos que eran como ladrillos, van formando toda esta pared. Y al formar esta pared lo llamamos pues proteína, proteus, que significa primero, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué son las proteínas, Mark? Son macromoléculas, ¿ok? Polimerizadas a partir de monómeros llamados aminoácidos. Pregunta, ¿cuál es el monómero de la proteína? Aminoácido. Y ahí tienes las dos proteínas quizás más importantes, no las más, ¿no? Pero sí son bastante importantes en el organismo, el colágeno, ¿no? Colágeno que hasta ha sido tema de diversión, ¿no? Ya ahí pueden ver su estructura lineal, pero pueden ver que estas van a unirse en hélices triples. Y ahí puedes ver a la albúmina, ya, a la albúmina, importante en enfermedades tal vez renales, ¿no? En cáncer, ya asociado a edema, por ejemplo. Las proteínas cumplen una diversidad de funciones, transporte, como la mioglobina, ¿no? La hemoglobina semejante, pero en músculo. Los canales de potasio también tienen son de proteína muchas veces y sus funciones de transporte. La albúmina también, que puede pegarse o adherirse a fármacos, puede adherir a otras proteínas, puede adherir a lípidos, perdón. Ahora también tiene la función de regulación y señalización, la insulina, una proteína importante en la señalización hormonal. Los factores de transcripción también son importantes en una regulación y señalización. Las inmunogamma globulinas también. Marca el glutamato, también es parte de la transmisión, ¿no? El glutamato, por otra parte, la transmisión sináptica. Movimiento, como la actina, la miosina, presentes en los músculos, ¿no? Estructural, el colágeno, las histonas que forman un nucleosoma, y de catálisis, como son las enzimas, la pepsina, la lisozima, la polimerasa, DNA y entre otras. Entonces tienen una amplia variedad de funciones. ¿Cuáles son las estructuras en las cuales se puede dividir? Son tres: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. La primaria es de tipo lineal, como pueden ver. La segunda también, pero se caracteriza por tener una forma distinta, ya que van a haber otros enlaces, lo que le da el aspecto de alfa hélice o beta hoja plegada. En la terciaria van a tender a formar agrupaciones o girar, a hacer giros tridimensionales esas proteínas. Y en la cuaternaria ya van a tener proteínas grandes, pero con subunidades. Esa es la diferencia.
Entonces, Marco, una subunidad puede ser una proteína terciaria, sí, sí puede ser. La estructura primaria, tal vez la más conocida, la insulina, ¿no? Ya es de tipo lineal. Pregunta clásica, es de tipo lineal. Ahí lo tienen. ¿Cuáles son las características principales? El orden específico de aminoácidos con polaridad que va desde N terminal hasta C terminal. No te olvides, desde N a C terminal. Enlaces peptídicos covalentes, correcto, lo hemos visto. Incluyen también enlaces disulfuros, gracias a su grupo tiol, que lo habíamos visto. Gracias a quién, Mark. Y aquí te hacen énfasis de nuevo a la cisteína, a ver, a la cisteína, gracias a su grupo tiol, correcto. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que se pueden alterar estos aminoácidos, ¿no? Cambiar el orden uno a otro y me pueden dar enfermedades como la anemia falciforme. Mar, ¿cómo es esa anemia falciforme? Ahorita lo vamos a ver. Ejemplos, la insulina de 51 aminoácidos de dos cadenas, alfa y beta o A y B, una de 21 y la otra de 30. Suma 51. Bueno, está asociado a enfermedades como diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Hay otras también. Y la insulina sintetizada es la solución, muchas veces, bueno, no solución, tratamiento. Mar, pero aquí veo que han cortado, ¿sí? Han cortado la proteína. En este caso de la hemoglobina, por ejemplo, si lo vemos a nivel lineal, eh, tiene 146 aminoácidos. Hay varios tipos de hemoglobina. La más principal en adultos se compone del HbA, de la hemoglobina tipo A, alfa 2 beta 2, porque tiene dos subunidades alfas y dos subunidades beta. Normalmente pueden ver ahí que si es que existe una mutación a nivel de estructura y en el orden de los aminoácidos, si existe una mutación de lo que se iba a sintetizar GLU, ¿correcto? Se sintetiza VAL. Aberrante, ¿no? No podría ser posible. Yo necesito GLU, pero mutó la proteína y, perdón, mutó el cambio de aminoácidos y se sintetizó VAL. Estoy cambiando esos dos aminoácidos. ¿Y qué es lo que va a dar en efecto? Lo que normalmente GLU, ¿ok? GLU normalmente me forma esas estructuras de hemoglobina de tipo circunferencial. Si lo muto y me forma la proteína VAL, mira cómo va a ser recto. Y estos se van a disponer de la siguiente manera. Estos se disponen así, como pequeños palitos dentro del eritrocito, lo que le hace dar esa forma en os, ¿ya? Esa forma en os, esa falsa forma de lo que normalmente la hemoglobina debería ser. eh, el eritrocito debería ser bicóncavo, ¿no? Ya no adoptan esa forma por, por la mutación a nivel de la proteína hemoglobina, ya especialmente en el gen de beta globina E6V. Y en un frotis de sangre, un frotis sanguíneo, lo pueden observar de esta forma los eritrocitos. Correcto, es bastante sencillo de poder visualizar. A ver, vamos, el colágeno tiene alrededor de 1000 aminoácidos, varía de repente de los 35 tipos que existe, ¿no? Pero se asocia, por ejemplo, a enfermedades como el síndrome de ED, ¿no? Ehlers-Danlos y la osteogénesis imperfecta. Si bien el colágeno está presente tal vez en las articulaciones, si es que esta muta, puede ser que tus articulaciones tengan una hiperlaxitud, ¿no? Es decir, que la puedas mover en demasía o de lo que tu piel normalmente está, esos pliegues no se deberían de formar. Ahí en la imagen C, mira cómo es, en el síndrome de ED, ¿no? Entonces, tener cuidado. Correcto, otra proteína relacionada a citocromo C, por ejemplo, importante ahí en el grafiquito de la apoptosis, correcto, si es que el citocromo C sale de la mitocondria, que es lo que genera la activación de las caspases. Si se activan las caspases, se activa la apoptosis. Entonces, son importantes estas proteínas.
La estructura secundaria mencionaba de que va a tener un tipo de organización, ¿ok? Que va a ser estabilizada ahí por los puentes carbonilo y amino del esqueleto peptídico. Los tipos principales son el alfa hélice y la lámina beta plegada, ¿no? O hoja beta plegada. Ok, ahí pueden ver el anaranjadito es la beta hoja plegada y el circunferencial celeste como caracol, alfa hélice. ¿Correcto? En la estructura terciaria van a existir enlaces que debemos sí o sí recordarlos, como son los puentes disulfuro, formados entre la cisteína, ahí pueden ver en el gráfico. A ver, aquí de celestito, pueden verlo. Fuentes de hidrógeno también van a ver, también pueden ver ahí en el gráfico que les he colocado. Van a haber interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas y las fuerzas de Van der Waals. La estructura cuaternaria, la más compleja, ya, se estabiliza mediante interacciones no covalentes y algunos tienen puentes disulfuro. ¿Cuál era lo característico de IOMAR? Que van a tener subunidades que son estabilizadas por interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, iónicas, puentes disulfuro, SS. ¿Ok? ¿Y qué permite esto? Que las subunidades cooperen entre sí y haya colaboración y a su vez regulación alostérica. La hemoglobina es tal vez el más característico de este grupo. Es una proteína tetramérica formado por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta, la más común, por cierto, ¿no? Que va a contener un grupo hemo, contiene, eh, contiene un grupo hemo, ¿no? Esencial para la unión al oxígeno. Ahí pueden ver los tipos de hemoglobina que tenemos y el que está representado ahí es pues la hemoglobina de tipo A, que tiene 2 unidades alfa y 2 unidades beta y es el más común en adultos. ¿Correcto? Ahora veamos ya para finalizar cómo se clasifican las proteínas. Pueden haber varias clasificaciones, pero las más genéricas son en holoproteínas y en heteroproteínas. Las holoproteínas, holo es primero o propio o general, no son las que no van a tener algo más que proteínas. ¿Ok? Mientras que las heteroproteínas son diferentes a proteínas, en el sentido de que van a tener un grupo alostérico al cual van a estar unidos. Vamos a ver las proteínas holostéricas o simples, que son netamente proteínas. Pueden ser globulares, las que son solubles en agua. Por ejemplo, la albúmina, las globulinas, las histonas, las prolaminas. En el gráfico les puse el octámero de histonas, que está unido al ADN para formar el nucleosoma, ¿no? Es una proteína de tipo globular y soluble en agua. Pero también entre ellas destaca la albúmina, esencial en el transporte de moléculas en la sangre, las globulinas, parte de, las, parte de ellas las inmunoglobulinas, ¿no? Esencial en una defensa inmunológica. Las prolaminas, ¿no? Como la gliadina en el trigo. En el caso de las proteínas fibrosas, ya no son solubles en agua, ¿correcto? Y su función más característica es de tipo estructural, como el colágeno, la queratina, la elastina, la fibroína. En el gráfico, en la figura histológica que les puse en la mano derecha, pueden ver las fibras elásticas, ricas en elastina, es un corte de una arteria elástica. Y ahí pueden ver con este tipo de tinción. ¿Listo? Las proteínas complejas o conjugadas son aquellas que van a tener un grupo prostético, ¿no? Las cuales le van a hacer desempeñar otra función. Por ejemplo, van a haber glucoproteínas, proteínas unidas a carbohidratos glúcidos, como las inmunoglobulinas, las mucinas, la hormona luteinizante, las glicoforinas. Ahí les puse la glicoforina C, por ejemplo. Pueden verla aquí. Cómo forma parte de la membrana del eritrocito, la transferrina, ¿no?
También tenemos a las lipoproteínas, son proteínas unidas a lípidos, como los kilomicrones, ¿ok? Que transportan triglicéridos. Ahí les puse también, además de los kilomicrones, a las VLDL y a las LDL. Pueden ver que en su estructura interna contienen ésteres de colesterol también, ¿no? Triglicéridos, fosfolípidos. Entonces, ¿cómo están unidas estas proteínas eh, a lípidos? Y las apolipoproteínas, por ejemplo, la B100, que ahí también está presente en la LDL, ¿no? Esa estructura como un Pokémon de tipo morado, esa cresta morada que pueden ver, eso pues es una apolipoproteína o ApoB100, que es componente estructural de la LDL, de la LDL. Las metaloproteínas son pues proteínas unidas a grupos o iones metálicos, como es la hemoglobina, que va unida al ion férrico, correcto, a un hierro más 2. Los citocromos, que pueden estar unidas al férrico o al ferroso, correcto, la ferritina, la anhidrasa carbónica, y aquí les puse de ejemplo al SOT, ¿no? Al superóxido dismutasa, un potente antioxidante. ¿Correcto? Un potente antioxidante que usa iones metálicos como es el cobre dicatiónico, el zinc dicatiónico o el manganeso dicatiónico. Algunos dicen que también utiliza el hierro, ¿ya? Entonces son proteínas que usan necesariamente iones metálicos para poder realizar bien la función. Las fosfoproteínas, pues son proteínas unidas a grupos fosfatos, como la caseína presente en la leche, la fosbitina en la yema del huevo, los glucógenos fosforilados, la beta-caseína, ¿no? La CDK, las ciclinas dependientes de cinasas. Y ahí pues en el ejemplo les puse un complejo proteico de caseína, donde pueden ver que esas colitas son la caseína, ¿no? Esos, bueno, pequeños fideitos de color rojito, los fosfatos de calcio, cómo se están uniendo, correcto, a la caseína. Quinto y penúltimo ya, las nucleoproteínas, ¿no? Proteínas unidas a ácidos nucleicos, ADN, ARN. Las histonas que se unen a ADN para formar nucleosomas, ahí te los puse en el gráfico, los ribosomas, la telomerasa, las ARN polimerasas, y virus como el HIV y el adenovirus. Por último, las hemoproteínas. Contienen un grupo hemo, la hemoglobina, la miohemoglobina, los citocromos, las peroxidasas, la hemoglobina glicada, aquí les mencionaba la hemoglobina glicada, como esta hemoglobina, que ya está con un grupo de glucosa, ¿no? Molécula de glucosa, se glucosilan. Y aquí pues lo que les mencioné a un inicio, ¿no? Cómo sucede esta unión eh, para que ambas puedan conjugarse. Y recuerda que esto es gracias a las capacidades que tienen algunos aminoácidos para ser receptoras o servir de unión a, a otros grupos como son los carbohidratos. Entonces, en suma, las proteínas, recuerda, son macromoléculas formadas por la polimerización de de monómeros llamados aminoácidos. Existen 20 alfa L aminoácidos, aunque existen más, pero esas son las más representativas y constituyentes, unidos por un enlace llamado peptídico, donde las cadenas laterales van a ser las principales y aquellas que le van a dar las características de carga, polaridad e hidrofobicidad de cada una de las proteínas. Pregunta clásica. Además de que las estructuras de orden superior, es decir, secundaria, terciaria y cuaternaria, van a tener diferentes enlaces que tal vez las van a caracterizar. Por ejemplo, las cuaternarias que van a tener subunidades que van a permitir que las funciones entre ellas
se complementen, ¿correcto? La bibliografía revisada es de los tres libros más conocidos, tal vez, Ferrier, Harper y Baines. Ya para culminar, recuerda, cada vez que estudies es una parte del cual se puede aprender, pero también escucha a tu paciente, él te está diciendo el diagnóstico, como lo habría dicho alguna vez Sir William Osler. Y es así como culmino la exposición. Estoy atento a las preguntas que puedan tener. Gracias.